Mis estimados, muy buenos días. Gracias a ustedes, gracias a Dios por estar aquí en este hermoso día conectados nuevamente en esta su casa. Estamos viendo desde la ingeniería los temas de cálculo y bueno, en esta etapa vamos a continuar con pues, nuestro proceso, no sin antes, como lo hemos hecho en todas nuestras oportunidades, dándole gracias a Dios, a Él toda la honra, toda la gloria, toda la bendición. Y muy cierto es, lo dice también la palabra, cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, cuando delante de nosotros siempre está Dios, los resultados, las bendiciones, esa cosecha, nosotros no tenemos que perseguirlas. Dios en su obra misericordiosa hará que ellas vayan tras nosotros. Entonces, feliz día, feliz inicio de esta jornada. Y bueno, bienvenidos a este nuevo tema, a esta nueva temática que continuando con nuestros temas de funciones y nuestros temas de límites ahora nos trae eh, y nos presenta lo que tiene que ver con las derivadas de las funciones. Muy seguramente este tema lo habremos abordado en otras circunstancias, en otros momentos. Y espero que no les hayan quedado dudas alrededor de eso, pero muy seguramente esos conceptos, esas primeras ideas van a estar asociadas eh, acerca de los conceptos de funciones, acerca de los conceptos de límite, y hemos asociado la temática, la definición de derivadas como un incremento, como un cambio, como una transformación. Pero a veces esos conceptos, mucho más allá incluso de su interpretación geométrica, pudieron haberse quedado un poco diluidos. Y bueno, la misión de nosotros en esta mañana, en este día de hoy, es retomarlos, abordarlos y poder entender mucho más allá de su concepto, la esencia y su importancia desde nuestro quehacer como ingenieros, como estudiosos de las ciencias, y que bueno, desde ese punto de vista podamos entender y de esa forma aprenderlos, o sea, tomarlos para nosotros, de manera que en tantos usos que le vamos con los que vamos a interactuar, podamos encontrarle el mejor uso. Muy seguramente ustedes y yo nos hemos preguntado en algún momento, pero ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué otros los estudiaron? Y fíjense ustedes que estos son estudios que datan de muchos años atrás en nuestra historia, más de 2000 años atrás, cuando aquellos científicos, pensadores, aquellos estudiosos de la ciencia, por eso les llamo científicos, en donde mucha de esa ciencia se hacía, al igual que hoy, bajo la experimentación, pero con muchas menos herramientas. Euclides y Apolonio de Perga se inquietaron mucho por la interacción que había entre dos figuras básicas como lo era el círculo o la circunferencia con relación a la línea recta, bien sea para mover objetos o bien sea por entender que de alguna forma muchos movimientos circulares, muchos movimientos de alguna forma están conectados. Desde la ausencia de muchos elementos de ciencia, de matemática como tal, Euclides y Apolonio intentaron dar respuesta a esa unión, transmisión de movimiento incluso, que era muy fácil desde la práctica con una circunferencia que es un objeto perfecto y una recta en donde es muy fácil encontrar la recta tangente. Una tangente es una línea que corta a una curva en un punto. Entonces, si yo trazo una perpendicular desde el radio, como se puede observar aquí, si yo trazo una perpendicular al radio desde cualquier punto, pues es muy fácil encontrar la tangente. Y si yo lo que quiero hacer es un elemento de transmisión de movimiento o el seguir una trayectoria, es muy fácil desde una circunferencia. Pero cuando ya los elementos empiezan a cambiar, ya no es una circunferencia, sino que es un óvalo o una elipse, por ejemplo. El cálculo de la trayectoria recta de la tangente no es tan fácil, y peor aún cuando esas curvas son un poco más irregulares, como son las funciones senoidales o cosenoidales, que corresponden, por decir algo, a muchas ondas de radio, de luz, muchas ondas que en general se propagan
algunos objetos. Entonces, estos estudiosos de la ciencia, a pesar de que encontraron respuesta, pues en muchos de esos aspectos se quedaron cortos por la ausencia de algunas herramientas que la matemática traía. Ustedes dirían, bueno, pero ¿por qué es que estamos estudiando eso? Porque ellos empezaron a hacer ese tipo de estudios. Y es básico verlo, es básico entenderlo, desde un juego que incluso nosotros en algún momento hicimos. El poder desarrollar una trayectoria sobre una curva para no intentar salirnos de ella, salir expulsados, implica desarrollar una trayectoria tangencial en todo su momento. Cuando nosotros jugamos no calculamos eso, pero cuando se usa ese cálculo para determinar procesos que estén amarrados a la seguridad, a la producción, al ahorro de recursos de alguna manera, pues no todo se puede hacer a experimentación. Y si se hace experimentación, la idea es calcular, pues para no entrar en excesos. Desde los griegos venían estudiando y tenían esa inquietud. Y muchos años después, muchos siglos después, alrededor del siglo XVII, cuando entró en uso la ilustración y esos estudiosos de la ciencia que se llamaban ilustrados o ilustres, como el caso de Pierre de Fermat o René Descartes, que gustosos y ambiciosos más por la matemática quizás empezaron a detallar y sacaron conjeturas, por ejemplo, que no es fácil detallar objetos geométricos de nuestra realidad y llevarlos a un plano, por ejemplo, explicativo. ¿Cómo explicarle yo a alguien algo que no puede ver? Necesitábamos puntos de referencias. Y hasta el momento de la invención del plano cartesiano, debido, originario, incluso su nombre, por René Descartes, se empezaron a tener un poco más de herramientas. Herramientas que permitieran eso, lo que les digo, puntos de referencia, puntos de comparaciones, mediciones, que de alguna forma nos permitieran un mejor cálculo. Cuando digo puntos de referencia, a veces no es fácil entenderlo si yo no tengo contra qué compararme. Nosotros, ustedes y yo podemos decir si somos altos o bajos si no tenemos un punto de referencia. Si nuestro punto de referencia quizás es nuestro alrededor, y si somos de una estatura mediana o promedio, podemos decir hasta cierto punto que somos más altos. Pero si nuestro punto de referencia, ese eje de coordenadas, ese plano cartesiano de Descartes, fuese, por ejemplo, una cultura anglosajona, una cultura escandinava, donde por su biotipo ellos son muy altos, pues en realidad ese punto de comparación con nosotros nos llevaría a tener una estima un poco más baja y decir ya no somos altos, sino que somos bajos. En ese orden de ideas, ese cálculo llevó incluso a matemáticos como el alemán Gottfried Leibniz, que es considerado por muchos el padre de la matemática moderna. Propuso en su momento un método, una manera de calcular lo que desde su punto de vista, entendido por él, llamó símbolos, una manera de relacionar la tangente a las curvas en un punto. Pero vuelvo y reitero, ¿por qué es que es tan importante? ¿Por qué se volvió trascendental que los griegos, e incluso los ilustrados, estuvieran tan pendientes de esos movimientos tangenciales a las curvas? Si en estos pequeños ejemplos los podemos ver. Un vehículo que traza una trayectoria alrededor de una curva siempre tiende a salirse, y tiende a salirse disparado en cada punto de referencia, siempre en línea recta. Entonces es importante tener en cuenta eso para evitar accidentes, para poder corregir o sumar características en el vehículo o incluso en la carretera, como son los peraltes, que los peraltes son ciertas inclinaciones que hacen que el vehículo no tienda a fugarse por acción de esa fuerza, que en realidad es una aceleración o un cambio de velocidad hacia afuera, centrifuga. Esa aceleración centrífuga es la que hace que él se tire hacia afuera, pero el cálculo alrededor de ese movimiento es lo que nos interesa en este momento, que les interesó a los matemáticos en su momento, como la transmisión de movimiento a través de una polea debida a un motor o a un reductor, por ejemplo. Un movimiento circular que se transmite a través de una correa y una polea de manera vertical.
o como lo estamos viendo en el dibujo de esta cremallera con el piñón. Hay un movimiento circular que muy seguro está amarrado a otro elemento mecánico que está transmitiendo un movimiento horizontal o rectilíneo, de uno circular a uno rectilíneo. Incluso David, cuando en la historia bíblica le gana a Goliat, le gana con un elemento que en su momento era una onda, no como la que nosotros conocemos, pero la que usó David era una cuerda atada a unas piedras que si se hacen girar hace que gane energía. Cuando se libera o se suelta siempre sale en una trayectoria rectilínea. Y bueno, pues ya es parte más de la historia que con eso pudo vencer al gigante Goliat. Eso mismo, todas esas historias, todo este contexto también llevó a un grande de la ciencia como Sir Isaac Newton, como se conoce en inglés, a que entendiera mucho más allá ciertas transformaciones o ciertos cambios, ciertos elementos que él veía que cambiaban y que necesariamente no obedecían a una proporcionalidad directa, a una linealidad, a un comportamiento tradicional, sino que existía la necesidad de calcularlo porque esos cambios como que eran distintos o raros a lo que se venía presentando. Por ejemplo, él era muy estudioso de la óptica, estudioso de los rayos de luz y se dio cuenta que existía un cambio de la luz cuando pasaba a través de la lente de un prisma. Sufrió un proceso de refracción en donde la luz se separaba en varios colores, es decir, había una transformación. Era la misma luz, pero vista con una óptica distinta. Cuando la manzana cayó del árbol, no es como algunos jocosamente o incluso haciendo bullying enseñan que ay, me pensaron por M. No, fue mucho más allá de eso. Entendiendo básicamente que la manzana cae y recorre cierta distancia, pero entre más tiempo pase, es decir, entre más distancia recorra, más velocidad lleva. O sea que hay una proporcionalidad distinta. Y fue cuando entendió que había una fuerza externa, que llamó luego gravedad, pues que hacía que los cuerpos se aceleraran, es decir, desde su entendimiento cambiaran de velocidad. No seguían un movimiento rectilíneo, no seguían un movimiento constante, sino que proporcionalmente cambiaba. Eso incluso lo llevó a una disputa, no de derechos de autor con Leibniz, sino que como los dos trabajaban, uno en Inglaterra y otro trabajaba en Alemania, y tuvieron conceptos muy parecidos sobre los cálculos, sobre lo infinitesimal que hace, cuando digo infinitesimal son esos cambios pequeños, que hacen que algo, aunque parecido, no sea lo mismo. Los movimientos de cinemática, los movimientos de cambios de posición que corresponden a una velocidad, o cambios de velocidad que corresponden a una aceleración, pueden calcularse, pueden deducirse, pero antes nadie se le había ocurrido esa situación, solo hasta ellos. Entonces, ahí en la historia hay una pequeña pugna en donde quién se dice quién es más importante, pero para nosotros no es tan trascendental cuál de ellos dos fue lo importante. Lo importante para nosotros es entender la esencia de la ciencia. Y cuando digo esencia de la ciencia es porque con eso que ellos se imaginaron, que ni siquiera en su momento pasaba por la cabeza el volar, es lo que nos permite hoy, por ejemplo, ser partícipes de un vuelo. Y si estamos hablando de un vuelo, cuando el avión está carreteando, que se le llama carretear al proceso de desplazarse por toda la pista hasta que adquiere la velocidad adecuada para poder levantar todo ese armazón pesado. Ese cambio de posición que él hace, ese cambio de posición, es lo que nosotros podemos detallar o encontrar como una distancia. Si yo no me muevo, si yo no cambio de posición, si no existe un valor inicial y otro final con lo que yo pueda detallar que hubo ese movimiento, no puedo hacer el cálculo de distancia. Y debe haber transcurrido un tiempo necesariamente entre la posición inicial y la posición final. Esos valores, que se llaman valores promedios o valores medios, no es un valor momentáneo, no es un valor justo o instantáneo, es un esquema que se da en un espacio de tiempo, como lo podemos ver ahí,
Es lo que se conoce como velocidad media. Entonces es fácil si yo tengo dos puntos, por lo menos dos puntos de referencia, un punto inicial y un punto final con el que compararme cuán lejos o cuán cerca estoy de mi estado inmediatamente anterior, me permite de alguna forma calcular un cambio, y ese cambio en este caso está reflejado por la velocidad. Entonces si yo hago una pequeña relación, cuando el avión ha recorrido 50 metros, desde un inicio hasta un fin, es decir, estaba aquí que yo puedo llamar momento cero y empieza a desplazarse hasta otro momento que llamo uno, digo, espérense un momento, así sea visual o a escala, logro medir que ha recorrido 50 metros y he tomado el tiempo, que también es una unidad continua en un espacio de tiempo. Si en ese espacio de tiempo, en ese intervalo de tiempo puedo medir, contabilizar, y se fueron 5 segundos, yo digo que la velocidad en ese tiempo, durante ese recorrido, es de 10 metros por segundo. Entonces es una velocidad media, es una velocidad en un intervalo. Y eso lo hace durante varios momentos. Recorre más distancia en un periodo de tiempo. A tal punto que si yo comparo su velocidad media al inicio del carreteo y su velocidad media antes del despegue, pues muy seguramente una va a ser menor que la otra, siendo mayor cada vez más cuando él tiende a despegar. Pero ¿qué es lo que pasa si yo intentara, más que ver, hacer un análisis de justo el momento en que las llantas empiezan a despegarse de la carretera, es decir, cuando ya empieza su proceso de elevación? ¿Cuál es esa velocidad con la que él se eleva? Si repito, desde la ausencia de la física no interpretada, sino de la física desarrollada, sino de la matemática, me quedaría casi que imposible determinar esa velocidad exacta, porque sería una velocidad en un punto, no en una franja, no en un intervalo. Y esa velocidad instantánea es difícil de calcular porque en un solo punto no hay un desplazamiento. En un solo punto el valor es cero. Y en un solo punto el tiempo no ha transcurrido, el tiempo es cero. Y entonces desde la matemática tendría yo allí una indeterminación. Esa imposibilidad de calcular en tiempos atrás, como lo hizo Descartes, como lo hizo Pierre de Fermat, como lo hizo Apolonio o Euclides, es lo que después obligó a personas un poco más adelantadas, con un poco más de recursos, porque no fue la misma historia para Apolonio que para Isaac Newton, poder entender que necesitaba la matemática algo adicional, pues para poder hacer esos cálculos. Y les propongo otro ejemplo, para que entendamos que nuestro contexto, nuestra realidad, nuestra cotidianidad nos debe llevar a un poco más que el solo recibir información, sino tengo que analizar mi entorno a ver cómo es esa interacción. Entonces fíjense que si yo voy, por ejemplo, a un café, aunque el café es el líquido que yo me tomo, pero también se relaciona café como el lugar en donde me voy a tomar el café. Si yo entro a un café y pido una taza de café, que puede estar a unos 75 grados centígrados, mientras que la temperatura ambiente del sitio tiene aire acondicionado, está chévere, está cómodo, es de unos 24 grados centígrados, y yo inicio mi proceso, voy a tomarme mi café, por algo lo pedí. Pero un instante más tarde, quizás 3 minutos, estoy degustando una buena taza de café colombiano. Noto que la temperatura ha descendido. El ambiente sigue igual. El ambiente, la temperatura es estándar. Estoy en un ambiente acondicionado. Me siento a gusto. Pero la temperatura al cabo de 3 minutos ha descendido unos 14 grados. De 75, digo la del café, de 75 a 61 grados centígrados. Y yo ya siento un poco más fresco, un poco más cómodo el café que estoy tomando. Pero si en ese momento yo relaciono las variables involucradas, que en este caso serían el tiempo que está transcurriendo y la temperatura del café, pues podría notar que si estaba en 75 y transcurrido 3 minutos está en 64, yo pudiese pensar, no sé, ponerme a analizar, que si han transcurrido o que si transcurrieran otros 3 minutos más, es decir, cuando el tiempo desde mi primer sorbo hasta este instante sería de 6 minutos,
¿será entonces que la temperatura de la taza de café estará en 47? Pues entendiendo que los 14 grados sería una proporción constante, y en realidad no sucede así. Porque las cosas no son lineales, no todos los comportamientos son proporcionales sin cambio. Entendido de otra manera, si esto fuese así, es decir, si proporcionalmente a esto cada 3 minutos la temperatura del café bajara a 14 grados centígrados, yo podría hacer una estimación, por ejemplo, tentativa, una propuesta, y seguir calculando. Otros 3 minutos bajan otros 14 grados, otros 3 minutos bajan otros 14 grados. Quiere decir que al cabo de 18 minutos, haciendo esa cuenta regresiva, mi café debería estar a menos 9 grados. Y si yo me pongo a ponerle un poco de lógica, un poco de sentido común, el café por sí solo, dejándolo a temperatura ambiente, no se va a congelar. ¿Y por qué no sucede eso? Porque efectivamente, aunque en un principio haya cambios grandes de temperatura, la temperatura va a intentar equilibrarse con la de temperatura del ambiente. Así que entre más se acerque a la temperatura del ambiente, los cambios van a ser más sutiles. Entonces, en la práctica, en la realidad, existen una infinidad de situaciones de la misma manera. Un bebé cuando recién nace, en realidad gana mucho peso, gana mucho tamaño, en una proporción que si eso se diera hoy día, 20, 30, 40 años, dependiendo de los que tengamos, de la misma proporción a que fueron los primeros días de nuestro nacimiento, pues en este momento seríamos unas ballenas completas, no solo por lo gordo, sino por lo gigante. Entonces, no siempre las cosas suceden así. Y en el caso del café, como les decía, existe una relación en donde yo tengo que calcular ese propuesto de respuesta como una diferencia entre un estado inicial y un estado futuro. Una diferencia que me permita calcular como punto de referencia qué tan lejos o qué tan cerca estoy de ese punto. Entonces, en términos generales, e independiente de la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, es entendible que las relaciones entre variables dependen de puntos de comparación. Para uno poder medir, para uno poder cuantificar, para uno poder de alguna manera establecer cálculos, pues necesariamente necesita poder tener puntos de referencia. Y los puntos de referencia se miden indiscutiblemente entre dos puntos.